Qué alto que está el umbral de la pobreza, no lo vamos a discutir ni a descubrir ahora propiamente, pero qué complicada situación la de nuestra sociedad, Guillermo. Sí, por supuesto, pero no hay que obviar el dato que estamos saliendo de una pandemia, estamos atravesando, nosotros en particular tenemos el agravante de un escenario económico bien complicado de ser un país emergente, pero en todo el mundo la pandemia afectó mucho económicamente hablando. Ahora, hay un crecimiento de más del 10% en la variación interanual, junio a junio, y en los 6 primeros meses del año la economía creció casi un 10%. Vamos a consultar al economista egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, miembro del Consejo Productivo Nacional, Mario Sosa, respecto de este escenario. Mario, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Un gustazo, gracias, Mario. Igualmente. Antes que nada, ¿qué es el Consejo Productivo Nacional en una línea? Bueno, es una instancia de organización gremial empresaria que incluyó en su momento de fundación a un conjunto de profesionales cuya misión fundamental era precisamente debatir el conjunto de los problemas que afectan a la actividad económica, haciendo mucho foco en la actividad industrial y principalmente dentro de ese gran segmento de la economía, la actividad de las pequeñas y las medianas industrias. Nosotros en la Argentina tenemos unas 50.000 industrias, 45.000, 47.000 son pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, el Consejo generalmente trabaja reflexionando sobre estos temas y, por supuesto, tratando de hacer propuestas de política. Estos datos que acabamos de escuchar o que hoy presentó el INDEC, ¿son el claro indicio de una recuperación de la economía o hay que ponerlos en observación porque se está frente a un rebote que todavía no se puede consolidar? No, no diría que se tienen que poner en duda porque precisamente a pesar de lo doloroso de la situación, de lo dificultoso de la situación, la cantidad de meses que lleva creciendo el sector más importante de la economía, que es la industria, más importante en el sentido de que es el sector que en primer lugar genera mayor cantidad de mano de obra, en segundo lugar genera mayor cantidad de mano de obra formal, y en tercer lugar es la que paga los mejores salarios promedios. Después de tantos meses de recuperación paulatina, no pareciera ser que es un mero rebote, porque incluso como rebote el campo de la industria en particular está en valores ya por encima del año 2019, que por supuesto es un año malo, pero el uso de capacidad evidentemente ya lo sobrepasó y la tendencia parece ser la de la estabilización en buenos guarismos. No hay razones para dudar de esa recuperación en la medida en que el conjunto de la política macroeconómica pueda acompañar fundamentalmente para lo que es ese segmento de actividad mantener el poder adquisitivo, básicamente el salario. Y ese es el gran punto. El campo prácticamente no tuvo que parar a lo largo de la pandemia y se mantuvo como el pilar en donde se sostuvo buena parte de la actividad del interior productivo. Pero en el caso de la industria, que sí se vio obligado a parar durante un tiempo prolongado, ¿por qué ahora está reactivándose? ¿Cuáles son las variables que cambiaron? En primer lugar, obviamente que el gran parate de la industria como consecuencia de la pandemia y del confinamiento. Es decir, fue muy difícil estructurar el conjunto de los protocolos para que los trabajadores pudieran concurrir a sus lugares de trabajo, a sus puestos de trabajo. A la vez, en un contexto de poca circulación, un conjunto de productos, un conjunto de mercancías, precisamente por la misma pandemia y por la poca circulación, no eran demandados. El fenómeno que aconteció a nivel mundial, esto impactó por supuesto en otras actividades, fundamentalmente en hoteles y restaurantes o en vuelos, por ejemplo, esto se ve en todo el mundo, ¿no? Como digamos, la falta de circulación precisamente pegó ahí, pero en la misma manera, de la misma manera en que eso fue afectando, digamos, la participación
de cierto tipo de bienes en el consumo de la gente en menor medida como consecuencia de la pandemia, también se produjeron demandas adicionales de otro tipo de bienes. Es decir, en el mundo y en Argentina también, pero en el mundo un fenómeno que se dio fue precisamente que la gente que aún conservaba ingresos, aunque se perdieron muchos puestos de trabajo, conservaba ingresos, destinó parte de sus ingresos al consumo de línea blanca, al consumo de bienes durables. Esto precisamente impactó muy fuerte en la demanda, entre otros productos, del acero, y eso llevó el acero a precios exorbitantes. Ese fue un problema bastante grande de la pandemia, que daba cuenta de una industria que en algunos segmentos aún permanecía. Lo que fue pasando fue que paulatinamente, en la medida en que se fueron incorporando las personas, sobre todo, digamos, a partir de la primera vacunación que fue creciendo, me parece, digamos, que fue retomando la normalidad, y en esa normalidad fueron ajustándose producción y precios, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a tardar para que esto se traduzca, esta mejora en la actividad económica, llegue al bolsillo de la mayoría de los argentinos? ¿Y qué riesgo hay que levantar la temperatura de la economía conlleve a nuevamente impulsar la inflación? No, a mí me parece, digamos, que estamos lejos de ese umbral peligroso de un recalentamiento que pudiera impactar en los precios. Creo que, lo decía esta mañana, a mí me da la impresión de que la explicación coyuntural del aumento de los precios no está pasando por ese lugar, sino prácticamente, digamos, por el tremendo proceso a nivel internacional y el incremento de precios de los alimentos a nivel mundial. Ese es un explicador mucho más claro. Obviamente, digamos que la Argentina, si aspira a mantener salarios crecientes o participación de los asalariados en la torta de modo creciente, necesita reafirmar un modelo de producción industrial. Cuando uno analiza la historia de la Argentina a lo largo de las décadas, fundamentalmente desde 1930 en adelante, lo que observa es que cada vez que se hizo foco en el desarrollo industrial, y precisamente este gobierno sí hace foco en ese modo de producir la riqueza, lo que tiene por detrás a lo largo del tiempo y como consecuencia es una mejor distribución del ingreso en favor de los asalariados. O sea, son los indicadores que tenemos los economistas para analizar toda la historia. Cuando precisamente no se privilegia ese tipo de modelos, lo que nosotros tenemos, y se privilegian modelos de producción de la riqueza vía la explotación de recursos naturales, entre otros como por ejemplo el agro o los minerales y los servicios, y solamente eso lo que tenemos es precisamente elevación en las tasas de desempleo y disminución en la participación. De modo que lo que se pone en juego a la hora de hablar de estabilizar un proceso de crecimiento es cómo se estabiliza el modelo de crecimiento que se eligió, en este caso de fuerte apoyo industrial, y no pareciera ser que no es así, digo, o sea, todas las medidas del gobierno indican que hay un fuerte apoyo al desarrollo de la industria con un conjunto de instrumentos. Entonces hay que esperar que en los próximos meses empiece a llegar esa mejora al bolsillo de la mayoría de los argentinos. Es que, a ver, yo sé que es difícil hablar en términos positivos ante una situación tan crítica para la Argentina, porque, como decía recién su colega en la mesa, ahí nosotros tenemos un doble problema, el de la pandemia y el de la economía. Pero el de la economía es un problema que viene sufriendo la Argentina ya hace varios años, sobre todo, digo, a nivel de los sectores de ingresos fijos, que tienen un proceso de destrucción de sus ingresos desde aproximadamente el 2016, con fuerte énfasis a partir del 2018. Y la pandemia vino a profundizar una situación ya tremendamente delicada. A pesar de eso, cuando uno analiza la estructura de los ingresos, fundamentalmente de la clase trabajadora, lo que perciben como salarios, lo que observa es por lo menos una disminución, aunque muy escasa, de los guarismos inflacionarios. Todo el mundo habla de cuán altos están, pero yo tengo que decir necesariamente que uno no puede dejar de comparar los distintos periodos y ver, digamos, o sea, nosotros teníamos entre enero y junio del 2019 una inflación interanual de cada uno de esos meses promediada del 60%. Ese número bajó al 50% en el 2020, aún en pandemia, y bajó un poquito más
precisamente a junio de este año. Claro, usted me dice, mire, con 50% de inflación es muy difícil hablar de que es una mejora. Mire, yo lo que digo de eso es que por lo menos no está empeorando y que desarmar la bomba de la inflación en la Argentina, de una inflación que ahora tiene un componente inercial muy fuerte, más un conjunto de causas internacionales que se le suman, no es en absoluto fácil. Sin embargo, digamos, hay que ver en qué hace énfasis la política económica y si está haciendo énfasis o no en recuperar los ingresos o en ajustar los ingresos. Y desde esa perspectiva yo creo que no hay dudas de que lo que se está pretendiendo es recuperar los ingresos por una clara concepción de cómo producir la riqueza en la Argentina. Mario, muchísimas gracias por el análisis, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Así son las cosas, buenas noches.